Bueno, compañeros, vamos a empezar analizando la necesidad de la reforma jurídico-penal, sus razones y sus causas. Antes de la reforma de 2008, el Estado acaparó para sí todos los aspectos del proceso. ¿Qué significaba esto? Los entes del Estado eran los encargados en todo momento de impulsar y administrar el proceso penal. Nos menciona aquí la profesora que todas las responsabilidades, todas las facultades y todo el poder en cada una de las etapas del proceso penal, desde la investigación del delito hasta la ejecución de la sentencia, recaían en órganos del Estado. El Ministerio Público contaba con la exclusividad para conocer y obrar en todos los pormenores del delito, es decir, él era el único facultado para investigar el delito, tanto en la parte de la atención a la ciudadanía como en la parte de los actos materiales de investigación. Únicamente él podía realizar estos actos materiales de investigación. ¿Esto por qué? Porque el Ministerio Público poseía la titularidad de la acción penal. Él era el titular de la acción penal. Aquí un dato importante que nos señala la maestra es que el Ministerio Público dejaba, una vez que recibía la denuncia, dejaba de lado a la víctima porque esta acción penal la ejercía en representación de la sociedad, no en representación de la víctima. Evidentemente era en representación de la sociedad como que se sentía agraviada por la afectación a uno de sus integrantes. Sin embargo, no era propiamente en defensa de la víctima, sino como representante social para mantener este orden social que se había visto vulnerado por la afectación de uno de sus integrantes. Luego se nos habla de una trilogía procesal que estaba conformada por el Ministerio Público, que ya en el proceso penal tenía la carga o la función de ser el actor, en tanto era quien ejercía la acción penal. Después estaba el inculpado, quien hacía las veces o fungía como el demandado, si se pudiera decir de esta forma, era él quien resentía ese ejercicio de la acción penal. Y por otro lado estaba la víctima, que en la presentación nos señala que lo llaman convidado de piedra. ¿Por qué? Porque realmente no podía hacer nada, su función era nula dentro de este proceso penal. Tanto así que sus intereses no eran relevantes, sino en cuanto no se contradijeran a los intereses de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? La víctima únicamente era atendida en cuanto a sus intereses se aparejaban con los intereses de la sociedad, que estaba representada por el Ministerio Público, y que muchas veces, lógicamente, más que los intereses de la sociedad, pues eran los intereses del Ministerio Público o de la Fiscalía. Antes de la reforma, la víctima no podía litigar por sí misma, tampoco podía disponer de la acción penal. ¿Qué quiere decir esto? La víctima no podía impulsar el procedimiento, tampoco podía realizar actos de investigación, ni podía decidir respecto al ejercicio o no ejercicio de la acción penal. Si bien existía desde siempre la figura del perdón, este perdón en algunos casos únicamente servía para la cuestión de la reparación del daño. En otras ocasiones, los delitos que se persiguen de oficio, evidentemente el perdón no extingue la acción penal, pero además la víctima no podía por sí misma ejercer esta acción penal, sino que estaba supeditada al Ministerio Público. En cuanto a el derecho a la reparación del daño, fue una cuestión que se reconoció ya por el año 2000, en el que se habló de que la víctima efectivamente podía participar activamente en este proceso penal para concretar su derecho a la reparación del daño. Sin embargo, su participación sigue estando muy limitada por la cuestión operativa, ya que seguía supeditada a la actuación del Ministerio Público, es decir, todo tenía que ser por conducto del Ministerio Público y realmente la participación de la víctima era muy limitada. Se nos habla de que antes de la reforma existía un procedimiento monolítico. ¿Qué significa esto? El procedimiento penal
como tal, antes de la reforma, podríamos decir que tenía un solo fin, que era llegar al juicio, un solo camino, que eran los procedimientos o el propio procedimiento penal, una sola posibilidad de actuación, que era a través del Ministerio Público, y un solo ejecutante, que estaba en la figura de la Fiscalía, ya que tanto la víctima como el ofendido, con la víctima como el imputado tenían muy poca posibilidad de maniobra dentro de este proceso penal. Realmente el Ministerio Público era el único actuante en primera durante la investigación y en segunda ya frente al juez. Nos hablan de que este procedimiento se entendía como una línea recta, dado que estas etapas procesales, que conformaban el procedimiento, se sucedían fatalmente. ¿Qué quiere decir fatalmente? Una vez agotada una de las etapas procesales, necesariamente había que continuar con la siguiente para lograr el objetivo, que era la condena o en el pago de la reparación del daño. Si bien existía por ejemplo, el proceso sumario o algunas otras salidas, estas eran excepcionales, no se preveían como alternativas, sino como podríamos llamarlo incidencias que eran las menos, pues a eso se refiere con excepciones. Entonces entramos a una lógica de una secuela penal unívoca. ¿Qué significa unívoca? Con un solo significado. ¿Cuál era este significado? El proceso penal significaba siempre un juicio para determinar una responsabilidad. Necesariamente la figura del proceso venía atada a la elaboración o a la llegada de un juicio, tanto en el sentido de la palabra visto como la decisión del juez, como también se debe de ver el juicio como la secuela de etapas procesales desde el inicio de la averiguación previa hasta la audiencia final de derecho. ¿Qué provocaba esto? Pues el imputado no tenía ninguna motivación para buscar la reparación del daño. El imputado sabía que necesariamente tendría que agotar todas las etapas procesales y pues bueno, no había ningún incentivo para que él buscara terminar anticipadamente con su procedimiento, porque no había una forma de terminación anticipada del procedimiento propiamente dicha. En todo caso sería por medio del perdón, pero pues en este caso los imputados ya por regla general sabían que el tiempo jugaba en contra de los ofendidos y que pues bueno, ellos como inevitablemente tendrían que seguir todo el procedimiento, pues preferían esperar hasta que se cansaran las víctimas. Bueno, con los años, todos sabemos, el incremento de los niveles de violencia pusieron en entredicho la eficacia de las instituciones, particularmente ya del año 2000 para acá, hubo una seria crítica a las instituciones porque se percibía una evidente falta de capacidad para solventar las necesidades sociales de justicia, tanto en la parte de la procuración, desde la etapa de la policía, la procuración de justicia y también la impartición de justicia. Tanto así que llegó a una cifra en la que solo el 21% de los delitos que se cometían se reportaban a la autoridad, y de estos delitos que se reportaban a la autoridad, únicamente el 13% de los casos derivaba en el inicio de una averiguación previa. Bueno, luego analizamos un poco el texto de la iniciativa de reforma. En este texto de iniciativa se hace referencia a las críticas y a los llamados a la modernización del sistema de justicia penal, tanto por parte de la sociedad civil como de académicos y de las personas en general. Recordemos que este sistema de justicia penal pues casi duró 100 años, era un sistema de justicia bastante añejo, prácticamente desde el propuesto desde la Constitución del 17. También nos habla que el incremento de los niveles de impunidad y de inseguridad dificultaban el desarrollo, alejaban las inversiones, producían una percepción de temor generalizado entre la población que provocaba una desconfianza en las instituciones públicas y en general obstaculizaba el desarrollo personal y social de México.
Entonces la reforma se planteaba como necesaria para revertir los índices de inseguridad pública y para que la sociedad recuperara la confianza en sus instituciones. Bueno, para no hacer el video más largo, lo cortamos aquí y continuamos en el siguiente.